Bueno, buenas. Bueno, ahora vamos a iniciar un nuevo libro. Es un libro que ya lo hemos leído 2 veces, vamos a leer una tercera vez. Este libro se llama El Premio Nobel de Irving Wallace. Vamos a ver. Está. Está en novelas clásicas. Y estamos en novelas clásicas. Está novelas clásicas. Vamos a ver. Premio Nobel. Está. Novelas históricas. No. Y aquí está. Irving Wallace. Vamos con el premio Nobel. Le damos máxima lectura y iniciamos. Dice, todo comienza, bueno, es el premio Nobel de Irving Wallace. Todo comienza cuando el telegrama comunicando la concesión del premio Nobel es entregado a 6 personas que se hallan esparcidas por todo el mundo. Tras el primer momento de júbilo, cada una de ellas comprende que a partir de entonces no solo su obra, sino hasta el menor detalle de su vida privada, se irán expuestos a la publicidad internacional. Un novelista norteamericano se pregunta si estará bastante sobrio para recibir el pueblo. Un físico alemán se siente perseguido por los compromisos que se vio obligado a aceptar para sobrevivir. Un neurótico cirujano cardiólogo ve su gozo amargado por unos celos profesionales que no puede refrenar. En París, el telegrama anuncia la concesión del premio a unos cónyuges cuyo matrimonio está a punto de hundirse en circunstancias escandalosas. Irving Wallace, el premio Nobel. Dedicado a mis padres, Bessie y Alice Wallace.
La totalidad de mis restantes bienes realizables será administrada de la siguiente forma. El capital será invertido por mis albaceas en valores seguros y constituirá un fondo cuyos intereses se distribuirán anualmente bajo la forma de premios a aquellos que durante el año anterior hayan conferido los mayores beneficios a la humanidad. Dichos intereses se dividirán en 5 partes iguales. Alfredo Bernardo Nobel, 27 de noviembre de 1895. ¿Qué son los honores de este mundo sino humo vacío y peligro de caer? San Agustín, siglo V de nuestra era. Capítulo primero. Aquel día, la noche septentrional había llegado a Estocolmo. Esto significaba que el otoño tocaba su fin y el oscuro invierno se aproximaba. Aquella estación llenaba de dicha al conde Bertil Jacobson, que cruzaba con paso lento el parque de Humblegarden, iluminado por los faroles. Su bastón pardo, con puño que representaba una cabeza de león, apenas rozaba el césped endurecido. Sí, aquella estación era para él la mejor época del año. Conocía la promesa que encerraba aquella noche fría y prematura. Vendrían los vientos y barrerían las nieblas del lago Mälaren, trayéndolas a la capital, y con ellas vendrían también la nieve y el hielo, y no le remordería la conciencia por encerrarse en su abarrotado y acogedor pisito para invernar entre sus amados recuerdos de medio siglo y trabajar en sus notas enciclopédicas. Al salir del parque, el conde Bertil Jacobson llegó finalmente a la acera de Sturgats. Sturgats, calle Stur, gata significado calle en sueco, no del traductor. Había terminado el paseo higiénico de todas las noches y pronto tendría lugar lo que colmaría de emoción el final de aquella velada, la culminación de 10 meses de intensa y agotadora actividad. Por un momento, casi con tristeza, volvióse para contemplar el parque. A cualquier otro, aquella extensión que hasta hacía tan poco tiempo estuviera verde y lozana hubiera parecido yerma y desnuda a la sazón de los árboles desprovistos de follaje y destacándose grotescamente bajo la luz artificial como retorcidos símbolos del fin de la vida en una pintura surrealista. Pero la peculiar visión de Jacobson transformó la escena, merced a alguna alquimia especial, en una especie de iniciación a la vida, en una natividad en la que renacía la naturaleza, y el año viejo entregaba por último su vida prístina. Había llegado de nuevo su estación favorita, se dijo, y la noche, aquella noche sería memorable. Volviendo de nuevo hacia la calle, mirando maquinalmente a derecha e izquierda, a cerciorarse de que no había tránsito, el conde Bertil Jacobson empezó a cruzar la calzada con un paso casi vivo, balanceando su bastón en un amplio arco. Cuando llegó a la acera opuesta, se detuvo frente al estrecho edificio de 6 pisos que ostentaba el número 14 de Sturgetan. Tiró de una de las 2 altas puertas metálicas. Cada vez había sido necesario hacer más fuerza para abrirlas en los últimos años. Penetró en el edificio de la fundación y, como siempre, experimentó una cálida sensación de seguridad en el oscuro vestíbulo que conducía a su despacho, que era su hogar,
su museo y su vida. Continuó avanzando, escuchando sus propias pisadas, que resonaban en el piso de mármol, hasta detenerse brevemente, como tenía por costumbre, ante el gigantesco busto de Alfredo Nobel, examinando aquel rostro barbudo, sensitivo y cubierto de arrugas. Jacobson volvió a sentirse seguro. Era aquel aspecto que había tenido el anciano, el aspecto que él recordaba cuando Nobel era muy viejo y él era muy joven. Por último, lanzando un suspiro, giró a la izquierda, pasó frente a la placa de la pared en la que podía leerse Nobel List Fiestlens, que significa Fundación Nobel, y ascendió con esfuerzo la escalinata de mármol que conducía a lo que los visitantes norteamericanos se empeñaban erróneamente en llamar el segundo piso. Después de abrir y cerrar una de las puertas vidrieras, Jacobson se encontró en el corredor de recepción, con su familiar alfombra verde y sus hileras de mesas y sillas. Avanzando por el corredor, miró distraídamente a las librerías colocadas a ambos lados. Una estaba abarrotada de periódicos financieros, a lo que él presentaba constantes objeciones, por más que le dijesen reiteradamente que la finalidad primaria del Consejo de Administración era financiera, y la del lado opuesto contenía colecciones lujosamente encuadernadas de las obras en español, francés, alemán e inglés que habían obtenido el premio Nobel en las anteriores décadas para sus autores. Vio a Astrid Steen, su rojiza secretaria, al pie ante un archivador abierto tras el mostrador de la oficina de recepción y vuelta a espaldas a él. Señora Steen. Ella se volvió con presteza obedientemente, y Jackson leyó en su cara la misma emoción que aumentaba por momentos en su interior. ¿Están preparados los telegramas?, le preguntó. Sí, señor. Los tiene sobre su mesa. ¿Dónde están todos? Arriba en el piso. Me temo que están bebiendo su whisky. Él sonrió. Todos los años pasaba lo mismo. Para ellos el trabajo ha terminado, comentó la señora Steen. Aún no, aún no. Ante el funeado del Ministerio de Asuntos Exteriores, no tardará en llegar un agregado. Muy bien, yo estaré en mi despacho. El conde Bertil Jacobson entró en el despacho del director, lamentando que su superior se hubiese puesto enfermo, pero secretamente complacido de que en su calidad de subdirector la tarea recayese por entero en él. Cruzó a toda prisa el pequeño despacho y penetró en el suyo, aún más pequeño, que se hallaba en la habitación contigua. Después de quitarse el sombrero de fieltro y el abrigo de lana y de dejar cuidadosamente el bastón en un ángulo, Jackson hizo un alegre guiño al retrato de su amigo el viejo rey Gustavo V, suspendido en la pared opuesta. Vio el expediente de papel manila sobre su mesa, se apresuró a tomarlo y luego se dejó caer pesadamente en el mullido sofá azul. Con creciente emoción lo abrió. Estaba muy contento de que aquel año, atendiendo a su indicación, no podía recordar que aquello hubiese ocurrido antes. La Real Academia de Ciencias, el Instituto de Carolina, la Academia Sueca y el Comité Nobel del Parlamento noruego hubiese accedido a comunicar simultáneamente su veredicto a todo el mundo. Jacobson había arguido que esto infundiría mayor emoción al asunto, y sabía que los hechos demostrarían que estaba en lo cierto. De pronto frunció el ceño, mientras estudiaba el contenido del expediente abierto en sus manos. Hojeó rápidamente los telegramas mecanografiados, buscando el que faltaba, hasta que de pronto se acordó. El Parlamento noruego había informado a la Fundación Nobel que, como había hecho en otras 16 anteriores ocasiones,
Aquel año tampoco concedería un premio a la paz. Al recordar la decisión que le fue transmitida la víspera, manifestó nuevamente su aprobación, inclinando la cabeza. Nuestra época se presta a muchas cosas, pero no para dar abrazos en público a los pacifistas. Dedicada y amorosamente sostuvo el borrador del primer telegrama y sus labios se movieron mientras lo leía para sí. En reconocimiento en favor de los ideales humanitarios, la Fundación Nobel de Estocolmo, en nombre de la Academia Sueca, tiene el gusto de informarle que ha sido usted elegido hoy para el Premio Nobel de este año. Siguen detalles, stop. Nuestras más cordiales felicitaciones, stop. Llamaron a la puerta con los nudillos. Jacobson levantó la mirada cuando la señora Steen asomó la cabeza. Ya está aquí el agregado, señor. ¿Puedo entregarle los telegramas? Sí. Un momento. Apresuradamente, el conde Bertil Jacobson contó los telegramas, los leyó y los releyó para comprobar que se hallaban en el orden correspondiente, y por último se levantó para entregarlos casi a regañadientes a la señora Steen. Bien, ahora ya pueden enviarlos. Cuando la puerta se hubo cerrado, Jacobson, que al haberse quitado aquel peso de sus hombros aún parecía más frágil, cruzó lentamente frente a su mesa para dirigirse a la ventana. Contempló Sturgaiten, vio el automóvil oficial con chofer que esperaba, y luego dirigió de nuevo su mirada al parque vacío y desierto. El 15 de noviembre pensó, fecha memorable, ciertamente. Consultó su reloj y vio que eran las 9:10 de la noche, demasiado tarde para que comenzase un día memorable, pero él sabía que si bien era tarde en Estocolmo, era temprano, mucho más temprano en París, Roma, Atlanta y Pasadena, y aquel lugar llamado Miller's Dam en el estado de Wisconsin. Vio entonces cómo el chofer salía a toda prisa del automóvil cerrado, le daba la vuelta y abría una portezuela trasera, estirando el cuello. Jacobson, en París, Roma, Atlanta y Pasadena, y aquel llamado Miller's Dam en el estado de Wisconsin. El agregado, que se aproximaba con una cartera en la mano, se inclinaba para penetrar en el coche y desaparecer de su vista. A los pocos instantes el motor del automóvil rugió y los telegramas partieron hacia el Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores, situado en Gustav Adolfo Torg. Antes de una hora serían cursados a las embajadas suecas de 3 naciones, las cuales los harían llegar a sus destinatarios, los ganadores de los premios. Los ganadores de los premios, se dijo Jacobson, se sabía ya sus nombres de memoria, porque los había escuchado repentinamente durante los meses que siguieron a su designación como candidatos y durante las encuestas, debates, discusiones y votaciones. Pero ¿quiénes eran en realidad aquellos hombres y mujeres que él conocería personalmente antes de un mes? ¿Cuáles serían sus sentimientos y reacciones al recibir la noticia? ¿Qué hacían en aquellos momentos, en aquellas horas grávidas de significado, antes de que llegasen los telegramas y antes de que su valía se convirtiese en gloria y riquezas? Pensó de nuevo en sus notas, donde dejaba constancia de lo que habían estado haciendo otros premios Nobel el momento de recibir la notificación. Eugenio Onelli estaba durmiendo y lo sacaron de la cama para que se enterase de la noticia. Jane Addams iba a ser anestesiada para someterse a una grave operación. El doctor Harold Urreis estaba almorzando con varios profesores universitarios en el club de su facultad. Albert Einstein recibió la noticia a bordo de un barco, el que regresaba del Japón. ¿Y los nuevos? ¿Dónde y cómo les encontraría el premio? Jacobson hubiera deseado ir con los telegramas, del primero al último, para ver qué ocurría
cuando llegasen a su destino. Ah, esto no son más que fantasías de un viejo, se dijo al fin. No me detá. Basta de esto. Tenía que reunirse con sus colegas en el piso de arriba para brindar con ellos por la perfecta labor realizada. Sin embargo, que no hubiera dado él, a pesar de todo, ir con aquellos telegramas. El telegrama de Estocolmo llegó a la embajada de Suecia en París a las 8:22 de aquella noche. El sonrosado y güero secretario del embajador, que aún estaba muy atareado escribiendo a máquina las notas sobre la mediación en la cuestión africana, abrió el telegrama por rutina, pero paseó su vista por el contenido, abrió los ojos desmesuradamente y se sintió intimidado. La primera parte del telegrama estaba dirigida al propio embajador. Sírvase entregar en mano lo siguiente a los destinatarios. Stop. Felicíteles personalmente en nombre del gobierno. Stop. El telegrama temblaba en manos del secretario, mientras éste continuaba leyendo. Se esforzó desesperadamente por recordar dónde había dicho que iba el embajador. A su casa no, ciertamente, ni a la ópera, tampoco al Palacio de Justicia. Ya estaba a un cóctel en la residencia de un diplomático, pero no le dije cuál. Le dijo cuál. Y más tarde iría a cenar al La Perouse, en el Quai des Grands Augustins. El secretario recordó entonces haber reservado él mismo la mesa para las 10. Su mirada se dirigió al reloj de pared. Aún transcurría hora y media antes de que pudiese comunicar al embajador la importante noticia. Durante aquel periodo, el trascendental secreto, la noticia tan codiciada, era suyo. Aquella idea no dejaba de complacerle. Se recostó en su silla como un niño que acabase de ver a Papá Noel y releyó el mensaje que el embajador tenía que transmitir. Por sus investigaciones en la estructura de la esperma y su descubrimiento en la vitrificación del espermatozoide para la cría selectiva, la Fundación Nobel de Estocolmo, en nombre de la Academia Sueca de Ciencias, tiene el gusto de informarle que hoy ha sido elegido usted Premio Nobel de Química de este año. Stop. El premio consiste en una medalla de oro y un cheque por 251.500 nuevos francos. Stop. La ceremonia de adjudicación tendrá lugar en Estocolmo el 10 de diciembre. Stop. Siguen detalles. Stop. Nuestras más cordiales felicitaciones. Stop. El telegrama iba dirigido al doctor Claudio Marcet y la doctora Denise Marcet, 62 Quai d'Orsay, París, Francia. No eran más que las 8:30 y, exceptuando a los dueños y los camareros, ellos eran los amos del restaurante. En realidad, el doctor Claudio Marceau y Gisela Jordan ya habían terminado los postres, gâteaux de riz, aunque, a decir verdad, era Claudio quien había terminado, y se dedicaba a observar cómo Gisela recogía delicadamente con su cucharilla los últimos restos de su flan de arroz con salsa de vainilla. La cena fue deliciosa: sopa de poisson, seguida por la especialité de la velada, le Jesús de la Marquise, consistente en suicons, chaus, pistache, truffé, salade de pommes a aïeulé de olive et romarium. Pero los pomes apenas llegaron para los dos. A Claudio les gustaban cenar tan temprano. Aquello era una barbaridad. Nunca lo había comentado con Gisela, pero la necesidad era obvia, y ambos la comprendían tácitamente. Así no corría peligro de que los descubriesen. A aquella hora las probabilidades de ser vistos eran mínimas,
y habían elegido aquel restaurante, Le Petit Naviere, descubierto durante un paseo que dieron al principio de sus relaciones, porque se encontraba en aquella oscura y perdida callejuela lateral, la Rue des Fossés Saint-Bernard. Si bien gozaba de la preferencia de alguno de los más exigentes gourmets y seguidores de restaurantes de París que lo visitaban de vez en cuando, su clientela principal estaba formada por la gerencia y los empleados mejores pagados de la Hals Auschwitz, situada en la acera de frente, y tanto Claudio como Gisela confiaban en que ninguno de los parroquianos podía reconocer en ellos a un distinguido químico del Instituto Pasteur y a un maniquí de Balenciaga. Gisela había terminado el postre, se llevó la servilleta a la boca. ¿Café?, le preguntó Claudio. Ella negó con la cabeza. No, pero dame un cigarrillo. Él sacó del bolsillo la fina pitillera de plata. Extrajo de ella... ¿Quieres palomitas? Bueno, está bien. Extrajo de ella 2 cigarrillos ingleses. Encendió uno, luego el segundo con el primero y ofreció este a la joven. Ella se lo llevó a los labios y aspiró profundamente. Perfecto, dijo, porque lo he besado primero, observó él. Ella sonrió y tendió con ademán impulsivo su mano izquierda y fina por encima de la mesa para tocar la suya. Él volvió la mano con la palma hacia arriba y la unió a la de ella. Te amo, Gisela. Yo también te amo, replicó ella, con voz queda, aunque su cara llevaba la máscara pública y profesional, de belleza, desprovista de emociones e indiferente en apariencia, que siempre hacía que él se sintiese inseguro de momento, ansioso porque ella lo tranquilizase, por consumir las ceremonias de ritual que lo llevaría al momento exacto de certidumbre, y le dijo: vamos a pasear después del cigarrillo. Muy bien. Ambos continuaron sentados en silencio, mientras Gisela jugueteaba con la caja de cerillas, mirándola con expresión inescrutable, y él se sentía incapaz de apartar la mirada de su cara, que era del público. Sus facciones eran increíblemente encantadoras, pensó de nuevo, y ahora le pertenecían. Observándola, se permitía felicitarse. Su cabello era rubio ceniza y lo llevaba ahuecado, las cejas pintadas muy altas y oscuras, y sus ojos eran de un azul pálido y helado y estaban muy separados entre sí. Tenía una nariz recta que le confería un perfil semejante al de las estatuas griegas de Louvre, y una boca de labios carnosos, sensuales, suaves y de un rojo profundo. Tenía los pómulos elevados, que producían bajo ellos sendos huecos ensombrecidos. Los grandes pendientes de brillantes que siempre llevaba contribuían a dar un aspecto aún más alargado a su rostro. De pronto aplastó lo que le quedaba del cigarrillo, apartó la silla y se levantó. Tomando su bolso dijo: vuelvo enseguida, espérame. Te esperaré siempre. La siguió con la mirada mientras cruzaba el comedor. Vio que los 3 camareros también la observaban. Andaba como una modelo, con gracia fluida, alta y esbelta, de gráciles caderas y largas piernas. Deslizábase con altiva elegancia. Al andar, extendía las piernas muy juntas, en movimientos provocativos, con los zapatos puntiagudos vueltos ligeramente hacia afuera, mientras ondulaba sus suaves nalgas a la manera de todas las modelos experimentadas. Por último, desapareció con una pirueta detrás de un recodo y se perdió de vista. Parecía salida de las páginas de Elle o de Elle Officiel, pensó Claudio Marciu, toda ella alta costura, figurines,
cara, silueta, toda ella glacial, sin una arruga y no una hembra mortal. Quizá fue aquello lo que a él le atrajo, el deseo de hallar lo que había detrás de lo que era o parecía inaccesible, desprovisto de emociones y tan próximo a la perfección. Sí, esto fue lo que primero le atrajo, desde luego, y lo que por último lo retuvo contra toda su prudencia y cautela de sabio. No fue su presencia exterior, sino su conducta privada. Desde el primer momento ella se convirtió en una persona distinta. Hacía 15 días que aquello le excitó más que todo cuanto había experimentado hasta entonces. Ella se desnudó ante él, atrevida, casi de una manera ofensiva, al principio lentamente, empezando por los zapatos, las largas y finas medias, el vestido, y se convirtió en un puro animal. Con su atavío arrojó toda la vanidad y estudiada afectación. No quedó ni un solo artificio, no retuvo nada, convirtiéndose en el prototipo de la cortesana francesa, exhibiendo crudamente su deseo. Aunque Claudio la poseyó media docena de veces en aquellos 15 días, la expectación de aquello, la transformación, surgió de nuevo ante él con mayor anhelo que nunca, y deseó que regresara cuanto antes para salir enseguida con ella. Mientras pedía la cuenta al camarero, seguía pensando en el milagro de su unión. Aquella aventura le inspiraba cierta dosis de orgullo. No se trataba solo de que ella era una mujer evidentemente deseable y hermosa, pues esto, después de todo, él no podía exhibirlo ante el mundo, sino de que además ella gozaba en su compañía. Claudio tenía 46 años y ella 27. Él había sido un intelectual y un hombre de ciencia desde su juventud. Llevaba demasiado tiempo consagrado a los tubos, a los frascos y los mostradores, que olían a ácidos, y demasiado entregado a la introspección, para considerarse como un hombre elegante o atractivo, aunque a decir verdad, en aquellas últimas semanas se había sentido lo último. Tenía el cabello gris y enmarañado, su cara de anchas facciones aún no era mofletuda, sino que conservaba cierta regularidad, exceptuando sus estrechos ojos y su aguileña nariz francesa. Su cuerpo tendía a engordar, y un periodista lo calificó una vez de grueso, pero aún era fuerte y robusto, y seguía jugando al tenis una vez por semana y a la petanca en el Bois 2 veces por semana. Ella hubiera podido encontrar a hombres más jóvenes que él, más alegres, más ricos y desde luego solteros, pero le había querido a él y no deseaba a otros. Este era otro misterio de la química que él y Denise debían investigar. Comprendió al punto que había pensado de manera subconsciente en el nombre de su esposa. Como esto era poco delicado, lo borró al instante. No quería pensar en ella aquella noche. No estaba de humor para meditar acerca de su culpabilidad. Trató nuevamente de verse a través de los ojos de Gisela y de pasar revista a sus méritos. En su haber figuraban inteligencia, sensibilidad, una cierta fama, y en su debe la edad, cierta propensión a engordar y el hecho de que era un hombre casado. Cuando se disponía a continuar con sus divagaciones, vio aproximarse a Gisela, con su peinado impecable,
la curva de los labios de color vinoso, sus largas piernas marcándose alternativamente bajo su apretada falda lila, al compás de sus perezosos pasos. Intentó levantarse de la manera más juvenil que le fue posible, abriendo su cartera y contando los francos necesarios y dando una generosa propina al servido que entendería el soborno, a pesar de que en la nota rezaba servicio con price. Tomó su largo abrigo marrón de visión natural, lo sostuvo galantemente como una capa, y ella se lo puso con un ademán lleno de gracia, para quedar fríamente envuelta por las pieles que realzaban su belleza. En la fragante noche parisina, ambos se detuvieron en la callejuela oscura, dándose las manos y contemplando la gran Halle aux Pins, rodeada por una verja. Me gustaría ir ahí una noche para catarlos todos, dijo Claudio. No necesitamos hacer eso, observó ella, oprimiéndole la mano. ¿Sigues con ganas de dar un paseíto? Oh, sí, vamos al Sena. Había cierto peligro en eso, pensó él, pero aquella noche de noviembre era como la noche de septiembre en que se conocieron, de verdad, así que accedió. Ella lo tomó del brazo y ambos se dirigieron sin prisas por la Rue des Chantiers hacia el Boulevard Saint-Germain. Echaron una ojeada al café de la esquina para ver si había algún conocido. Luego cruzaron la calle y siguieron toda la manzana hasta el Quai de la Tournelle. Cruzaron de nuevo hasta el bajo parapeto de piedra que dominaba el Sena. Pasaron frente a varios puestos de librero cerrados y se pararon a contemplar las mansas aguas del río. Por ella se aproximaba como una lámpara flotante uno de los Batiaux Mouchés, con su curiosa cúpula de cristal brillando a la luz de la media luna. Más allá, las luces de la ciudad ofrecían un bello espectáculo y hacia la izquierda podían ver a la imponente masa iluminada de Notre Dame. Él indicó con un gesto de cabeza a la embarcación destinada a dar paseos por el río. Nunca he estado en el Batiaux Mouché y tú varias veces. Es muy divertido. Yo siempre había pensado que era para los turistas. Antes que para nadie, es para nosotros, teniendo en cuenta cómo está el Sena. Sí, alguna noche lo tomaremos. Ya casi me siento ya como un turista. Todo me parece nuevo. Volvieron a mirar la embarcación y entonces maquinalmente, sin cambiar una palabra ni un apretón de manos, continuaron su paseo hacia Notre Dame. El aire parecía más fresco y esto recordaba a Claudio la noche en que conoció a Gisela. A decir verdad, ya la conocía de vista, la vio a últimos de verano. Fue en unos días en que su vida está a falta de dirección y llena de monotonía, y se hallaba dominado por una nerviosa inquietud. Los 6 años precedentes fueron distintos, pues su vida tuvo un luminoso objetivo y estuvo totalmente consagrada a alcanzarlo. Reviviendo aquellos 6 años, recordó que aquel objetivo surgió de una observación casual que Denis hizo un mediodía. Él y Denis se interesaron por la genética, posiblemente como reacción inconsciente a su propia incapacidad de tener hijos, en los procesos biológicos de la perpetuación de la especie y concretamente en los efectos que pudieran tener las reacciones químicas en los cromosomas y los genes. Como tantos otros científicos lo hubieran hecho antes que ellos, realizaron experimentos.
con la mosquita del vino o Drosophila. Trataron de producir cambios artificiales en los genes como medio para predeterminar o regular el futuro sexo de la prole. Esta obra, en el terreno de las mutaciones, no llegó muy lejos ni era original, y Claudio y Denise sintieron que el alma se les caía a los pies el día fatídico en que almorzaron con otros varios investigadores, reunidos en el despacho contiguo al laboratorio. Durante la colación, alguien mencionó una comunicación rusa que versaba sobre los adelantos conseguidos en la trasplantación del óvulo femenino, y esto dio por resultado una acalorada discusión sobre la herencia, los espermatozoides y los óvulos fecundados. Denise, que se hallaba de un talante caprichoso, lo cual no era frecuente en ella y solo le ocurría cuando sentía una desesperación interna, observó con tono zumbón: ¿qué ocurriría si fuese posible conservar vivos los espermatozoides de un Carlomagno o un Erasmo, o el óvulo sin fecundar de una Cleopatra, para activarlos hoy por medios modernos, muchos siglos después de que sus donantes hubiesen muerto? Aquella fantasía resultó electrizante. Claudio y Denise continuaron haciendo cábalas y conjeturas sobre aquel tema, primero en el terreno de la pura novela y por último científicamente. Durante los primeros años trabajaron como unos negros recogiendo datos. Merced a aquel puñado de datos pudieron elaborar una hipótesis de trabajo, a la que siguieron toscos experimentos con animales inferiores. En el curso de aquellos experimentos efectuaron un descubrimiento sorprendente, cuya validez quedó pronto confirmada por las estadísticas elaboradas a partir de gran número de experimentos. Tras la publicación de su comunicación conjunta, que alcanzó una amplia publicidad en la prensa y una acogida muy favorable en los medios científicos, Claudio y Denise ocuparon por unos días el pedestal de la publicidad, para encontrarse después y de manera repentina en un curioso callejón sin salida de la existencia. Aquellos 6 años de absoluta concentración en un tema, sin ninguna clase de vida o relaciones sociales fuera de los del laboratorio, y las que sostenía entre ellos y los espermatozoides, les dejaron física y mentalmente exhaustos, agotados hasta la médula y sin la posibilidad de sentir un nuevo interés por nada. Cansados de su trabajo, después de alcanzar la victoria, dejaron que otras mentes ansiosas esparcidas por el mundo se encargasen de la rutinaria tarea de desarrollarlo. Ellos descansaban ya en el vacío de la realización. Después de comentar varios proyectos nuevos que fueron prontamente descartados, accedieron por mutuo consentimiento a descansar, a atender las demandas normales que pudieran llegar relacionadas con su descubrimiento, y esperar a que llegasen otra mística inspiración. Por primera vez en muchos años, Denise se ocupó del viejo piso en que vivían, escogiendo unas cosas, reparando otras, cambiando las de más allá y poniéndose al día en su atrasada correspondencia con su familia y los pocos amigos que les quedaban. Claudio encontró más difícil llenar su propio vacío. Tenía el tenis y la petanca, por supuesto, los almuerzos en la orilla derecha del Sena, algunas conferencias, averiguaciones para hallar inversiones provechosas o la lectura de libros que deseaba leer desde mucho tiempo, pero todo aquello resultaba aburrido y no era una ocupación digna de un hombre. Resultó que por aquella época varios de sus colegas ingleses
llegaron de visita a París, procedentes de Oxford, y como el mes de julio estaba muy avanzado y las 50 casas de moda de París estaban muy atareadas exhibiendo sus nuevas colecciones, la esposa de uno de aquellos colegas ingleses manifestó su deseo de asistir a un desfile de modelos, teniendo en cuenta que Claudio se había convertido en uno de los hombres del día. No tuvo dificultad alguna para procurarse las imitaciones necesarias. Estas eran para asistir a un desfile de modelos de Balenciaga, que se celebraría en el edificio de piedra rosada que poseía el gran modisto frente a los Campos Elíseos. Como no tenía otra cosa que hacer, Claudio acompañó a regañadientes a Denise, quien tampoco había asistido nunca a semejante acontecimiento social, y a sus amigos ingleses. Claudio entregó las invitaciones a la vendeuce principal de la tercera planta y luego pasó en compañía de su mujer y sus amigos al gran salón. En él se hallaban distribuidas 2 hileras de sillas de madera dorada, colocadas junto a las paredes. Claudio y su grupo se sentaron ante el gran espejo del fondo. De pronto se encendieron las deslumbradoras luces del techo y rincones y una docena de lámparas ocultas en el centro del techo, lo cual fue la señal para que el público asistente al desfile lo considerase como la introducción al esperado desfile. Inmediatamente comenzó el desfile. Claudio contemplaba con escaso interés a las maniquís, 10 de las cuales se hallaban siempre sobre la pasarela, saliendo por detrás de una cortina del fondo, para desfilar por el salón cubiertas con sus extremados abrigos, chaquetas y vestidos, sosteniendo en la mano derecha una cartulina con el número de su modelo, para girar luego y regresar hacia el fondo, pasando ante las 3 ventanas y salir por una puerta lateral. Para Claudio al principio aquello fue una bobería pesada e insulsa, hasta que de pronto, sin darse cuenta de lo que hacía, todo su cuerpo se enderezó sobre el borde de la silla dorada. Súbitamente todos sus sentidos se sintieron cautivos y se encontró mirando fijamente a un maniquí cuya arrebatadora belleza, su chic y altivos modales dominaban aquella sala moderna y funcional. Según sabría después, aquella joven era Gisela Jordán. Apareció una y otra vez con sus 9 compañeras, y Claudio se sentía hipnotizado por ella. Una vez, quizás en su 12ª salida, andando desdeñosamente ante su grupo, haciendo elegantes evoluciones ante las señoras, y mientras balanceaba las pieles de su atrevido vestido de cóctel, la mirada de sus ojos azules se cruzó con la suya. No contenía ninguna promesa, solo era desafiadora, o así le pareció a él. Después, mientras regresaba a su casa, recordó aquel momento, evocándolo con complacencia y viendo de nuevo hasta que su positivismo científico lo arrinconó. Aquel momento era una pura ilusión, nacida de su deseo, por lo que coligió terminantemente que se había engañado y se había conducido como un colegial. Pero 2 meses después, cuando aún seguía dominado por aquella calma chicha y tomaba el fresco airecito de los Campos Elíseos al atardecer, supo que no todo había sido una simple ilusión. Al pasar frente al restaurante Fouquet, miró distraídamente a las caras de las personas sentadas ante las mesas, y a una de ellas la reconoció enseguida. Nunca supo de dónde le vino el atrevimiento que le permitió abordarla, pero lo hizo. Se detuvo, se dirigió a su mesa y se presentó.
Ella denotó inmediatamente en su cara haberlo reconocido. Sí, recordaba haberle visto en aquel desfile celebrado hacía varios meses y le conocía de nombre debido a su reputación. La invitó a tomar asiento junto a ella. Él aceptó y Gisela se puso a hablar con facilidad. Él se percató entonces de que Balenciaga está muy cerca, en la avenida George V, y esto explicaba que ella fuese con frecuencia a Fouquet's para beber una copa de champaña después del trabajo y antes de cenar. Casi siempre iba sola, pero a veces se encontraba ahí con su agente para las revistas de modas, M. Fabré, un esbelto y atildado homosexual en potencia que sentía por ella un amor egoísta y representaba un papel muy importante en su progreso social y en su carrera de modelo. Conversaron animadamente y 2 horas después cenaron juntos en Le Taillevens, restaurante de la Rue Lamennais, cerca de los Campos Elíseos, para dar luego un paseo, salpicado de frecuentes palabras por todo el Faubourg Saint-Honoré, hasta la Madeleines. Era casi medianoche cuando él la dejó en un taxi. Después recorrió a pie la distancia que le separaba de su casa en un estado de espíritu juvenil, rebosante de alegría y con la mente sumida en un torbellino. Denise estaba escuchando la radio, nada preocupada porque regresaba tan tarde, y él buscó una excusa improvisada con habilidad y rapidez. Luego se mostró alegre y bromista con su mujer y por primera vez en un año no sintió el menor cansancio ni depresión. En las semanas que siguieron, primero una vez por semana y luego 2 veces, se encontraron discretamente con la espontaneidad de un encuentro casual, inseguros el uno del otro, y sin poder olvidar la presencia en sus vidas de Denise y M. Fabré. Pero después de 6 semanas de estas relaciones, ambos comprendieron simultáneamente de manera instintiva que las conversaciones íntimas, las confesiones, los apretones de mano y los besos no eran bastante, y así ella se dio por último al inevitable clímax sin que él tuviese que apremiarla, y lo invitó a su pequeño apartamento de 2 piezas, exquisitamente decorado. El mobiliario del living procedía de las mejores tiendas de antigüedades del Marché aux Puces de la Rue du Bac, no lejos del Boulevard de Saint-Germain, y allí, con muy pocos preliminares, ella se reveló a Claudio completamente derretida bajo su glacial superficie, y aquella noche él se sintió estimulado, viril y atractivo de nuevo. Aquella noche, por primera vez en 6 años, no dedicó un solo pensamiento a los espermatozoides, al menos bajo el punto de vista químico, ni a Denise, su colaboradora. Reviviendo de nuevo todo aquello, mientras caminaba a orillas del Sena, olvidó por un momento la presente realidad. La voz de Giselle introduciéndose en sus pensamientos constituyó una sorpresa para él. Reviviendo de nuevo todo aquello, mientras caminaba a orillas del Sena, olvidó por un momento la presente realidad. La voz de Gisela, introduciéndose en sus pensamientos, constituyó una sorpresa para él. Claudio, le dijo, ¿por qué andas tan ensimismado? Ensimismado, nada de eso. Estaba recordando cómo nos conocimos. Ella le apretó el brazo de una manera más posesiva. Yo nunca pienso en eso, solo en el presente. Él asintió. Es preferible, dijo. Frente a ellos distinguió a un taxi que se apeaban elegantes damas y caballeros que se dirigían a un punto de cita del gran mundo, Tor de Garnet, y él sabía que aquella zona populosa ofrecía peligro para ellos.
y que no podían continuar sin arriesgarse. Él se detuvo en seco. Vámonos, Gisela, te necesito. Ella contuvo el aliento. Ahora mismo, lo antes posible. Sí, yo también lo deseo. Esperaron pacientemente junto al bordillo y él hizo una seña al primer taxi libre, que partió de la Tour de Argents. Una vez en su interior, dio al taxista las señas de la Rue du Bac. Ella se sentó a cierta distancia de él, según su modo circunspecto de comportarse en público, y se estrecharon las manos sobre el asiento. Él miraba distraídamente por la ventanilla del taxi, viendo pasar velozmente las viejas y estrellas callejuelas de la orilla izquierda del Sena. Se preguntó cómo terminaría aquello. Le era imposible imaginarse la vida sin ella, pero también le era imposible imaginarse que pudiese divorciarse de Denise después de 12 años de matrimonio, aunque se preguntó, ¿por qué no? Denise y él no tenían hijos, con lo que este problema quedaba anulado. El descubrimiento les había colocado en una situación desahogada, con lo que el dinero tampoco era un problema. Denise podía bastarse a sí misma, demasiado, pensaba con frecuencia. Ella tenía la capacidad de sobrevivir y adaptarse. No era femenina en el sentido peyorativo del término, lo que para él quería decir que no era una histérica dominada por sus emociones, ni una mujer que necesitaba apoyarse constantemente en el hombre, ni una neurótica obsesiva. Sin embargo, ¿por qué le daba tanto miedo que ella se enterase de su infidelidad? Examinó la cuestión. ¿Era acaso porque él era demasiado sensible para causar daño a una antigua compañera? ¿O tal vez sería porque ella era algo más que una simple compañera y esposa? ¿Sería porque era una colaboradora en su obra y por lo tanto esencial para él? ¿Podría Badmus haber sido Badmus sin Fletcher? ¿O Hilbert haber sido Hilbert sin Sullivan? ¿O Chance haber sobrevivido sin Angst? Quizás en aquellos 12 años ellos se habían convertido en unos hermanos siameses y la separación de uno podría significar la muerte para ambos. Posiblemente el divorcio sería una equivocación. ¿Por qué no continuar aquel statu quo? Posiblemente como Víctor Hugo, él podría pasar la vida exactamente del mismo modo, con su mujer en casa y una Julieta Droz en cualquier otra parte. ¿Por cuántos años Víctor Hugo llevó abiertamente aquella doble vida? Claudio calculó rápidamente. Hugo conoció a Julieta en 1833, cuando él tenía 31 años y Julieta 27, la misma edad de Gisela, y continuó siendo su amante el resto de su vida, que fue larga, pues ella no falleció hasta 1883. Fue su amante durante 50 años, y a su muerte él observó: los muertos no están ausentes, solo son invisibles. Peto era Gisela, una Julieta Drouet, y Denise, una Madame Adele Hugo, o bien todo tendría que terminar por un divorcio y un escándalo. ¿Pensaron alguna vez los Curie en el divorcio? Preguntas, solo preguntas, que se fuesen al diablo. Era preferible pensar en aquella noche y en que tenía a Gisela a su lado, y esto era todo y la única realidad. Dirigió su atención a la ventanilla del taxi. Acaban de embocar la Rue du Bac. En cuanto estuvieron en el living de Gisela, Claudio la tomó en sus brazos, estrechándola fuertemente y besándole el cuello, la oreja, el cabello, la frente y los labios. Temblorosa, sintiendo el deseo imperativo de él y el suyo propio, ella lo apartó y sin pronunciar palabra penetró a toda prisa en el dormitorio. Claudio cerró la puerta con llave y luego se acercó
a la botella de coñac colocada sobre la superficie de mármol de la vieja cómoda de madera. Se sirvió un poco de coñac y sostuvo la copa entre sus dedos, haciéndola rodar suavemente para calentar el fluido ambarino con su cálida palma. Luego, sin prisas, paladeó el coñac. Entre tanto, su vista se paseó por la estancia. Esta tenía un aire de elegancia no rebuscada. El buen gusto de Gisela era evidente al contemplar el antiguo secréter de sicomoro embutido con placas de porcelana, los pies de la lámpara y ceniceros Luis XV, procedentes del Marché aux Puces, y en las páginas iluminadas de manuscritos colocados en marcos sobre las paredes. No pudo por menos que comparar el encanto de aquel interior con su propio e insípido living, espacioso, indefinido, desordenado, en el que los sofás y las sillas de terciopelo producían un efecto excedente junto al papel de las paredes, que imitaba a un modelo del directorio. Todo ello obra de Denis. Para ser justos, era preciso reconocer que Denis no había dispuesto de más tiempo que él para dedicarse a la decoración. Como su esposo, sus tareas científicas lo ocupaban por entero, pero su mal gusto se hacía extensivo también a su vestido. Pensó en los impecables vestidos y trajes de Gisela, y solo pudo recordar a Denis vistiéndose una manchada bata de químico o, en mejor de los casos, blusas ordinarias, faldas arrugadas y zapatos de tacón bajo, que además arrastraba al andar. Al pensar en el modo de vestir de su esposa, recordó la descripción que hacía Jonathan Swift de la mujer que llevaba sus ropas como si se las hubiera arrojado encima por medio de una horca. El coñac le inspiró nuevas comparaciones, por odioso que resultase hacerlas. Gisela tenía una silueta demasiado escueta. El coñac le inspiró nuevas comparaciones, por odioso que resultasen hacerlas. Gisela tenía una silueta demasiado escueta, huesuda, casi esquelética. Era la figura que debían poseer las maniquís que ganaban 20,000 francos a la semana. Él lo sabía perfectamente, pues su cuerpo no tenía otro fin que el de lucir los modelos. Completamente vestida, era incomparable. Denise era más baja, más llena y redondeada. Sus deficiencias se ponían especialmente de manifiesto en su cabello, que llevaba rapado a estilo masculino, solo con una corta cola de caballo, en su nariz algo respingona y en sus caderas demasiado amplias. Vestida no producía una impresión de mujer soiné y tenía demasiados bultos y protuberancias para poseer el chic de un maniquí. A decir verdad, y esto Claudio tuvo que admitirlo incluso entonces, tenía a su favor la ventaja representada por sus senos que hasta la fecha, a sus 42 años cumplidos, se mantenían firmes y entiesos. ¿Sería correcto seguir llevando la comparación hasta la cama? Tomó un sorbo de coñac. No estaba bien hacerlo, pero a pesar de todo, en su mente se proyectaron las imágenes. El recuerdo de lo que pronto iba a repetirse lo arrancó de sus divagaciones. Terminó el coñac y luego se vistió rápidamente, dejando traje y ropa interior sobre una silla y metiendo los calcetines en los zapatos que dejó en el suelo. Se acercó al armario,
Sacó de él el batín de seda marrón que Gisela le había comprado recientemente y se lo puso, anudándose el cordón flojamente. Cuando entró en el dormitorio y se detuvo junto a la coifesú, ella acababa de salir del cuarto de baño. Apagó todas las luces, exceptuando la lamparilla colocada detrás del teléfono, sobre un estante junto a la cabecera del lecho, que esparcía una tenue luz, y se le acercó. Estrechamente abrazados, oyeron el agudo repiqueteo del teléfono, que los dejó a ambos helados, y tan rígidos e inmóviles como un sátiro y una ninfa de mármol representados en un fresco pompeyano. Ambos prestaron oído. El timbre del teléfono sonó por segunda vez más fuerte y por tercera como un trueno. «Deja que toque», susurró él. «No», dijo ella de pronto. «Puede ser M. Fabré». Buscó con mano torpe el receptor. Lo encontró al cuarto intento y lo acercó a su cara arrebolada. «Diga, Mademoiselle Jordan», dijo una voz femenina. «Soy Madame Marceau. ¿Podría hablar con mi marido?» Gisela se quedó petrificada, contemplando aturdida la cara de Claudio, que tenía sobre la suya. El teléfono estaba esperando. Trató de recuperar la voz. «Pero verá, aquí no hay nadie que... Dígale que se ponga. Es algo muy importante». La voz era imperativa. Gisela se quedó sin habla, completamente desconcertada. Había perdido todo su aplomo. Tapó con la mano el micrófono y dirigió una mirada implorante a Claudio. «Es tu mujer. Lo sabe todo». «No, no puedo ponerme. Dile algo», suplicó él. Gisela no se atrevía a hablar de nuevo por teléfono. «Dice que es algo muy importante». Aquella larga demora los había delatado, y Claudio así lo comprendió. Apabullado, separó su cuerpo del de Gisela, tomó el teléfono acusador y se sentó en la cama con las piernas cruzadas. «¿Eres Denise? Oye, escúchame. Escúchame tú, somarrano. Ponte los pantalones y ven a casa. Pronto vendrá la prensa. Acaban de darnos el premio Nobel». Bueno, pues aquí concluimos la primera parte de nuestro libro de El Premio Nobel. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.